Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal de relatos de misterio y terror. En esta ocasión les traigo unos relatos muy interesantes, misteriosos y terroríficos que tienen que ver con la actividad paranormal que se encuentra en la unidad habitacional de Tlatelolco en Ciudad de México. Así que los invito a que vayan por la bebida de su preferencia, se pongan cómodos y disfruten de estos relatos. Buenas noches, las siguientes historias me las platicó mi tío, que en paz descanse, el cual vivió varios años en Tlatelolco. Platicaba que él vivía en un departamento frente a la Plaza de las Tres Culturas y contaba que sí lo llegaron a asustar varias veces. Decía que luego en las madrugadas le llegaban a tocar la puerta, pero dice que eran unos golpes muy fuertes, muy desesperados, y cuando salía a ver quién era, no había absolutamente nadie. Esto le causaba mucho miedo ya que él vivía completamente solo. Lo que era muy raro es que al día siguiente que le pasaba esto, hablaba con sus vecinos para platicar lo que le había pasado, pero resulta que nadie había escuchado nada de aquellos golpes, que por lo fuerte que eran, era normal que los hubieran escuchado, pero no, nadie los escuchó. Esto le pasó varias veces hasta que un día una de sus vecinas le comentó que pusiera una pequeña cruz de madera detrás de la puerta y lo dejarían de molestar. Mi tío hizo esto y jamás lo volvieron a molestar con esos golpes. También contaba que luego, durante el mes de octubre, en ocasiones, llegaba a escuchar gritos en la madrugada. Dice que se escuchaban muy bajo, apenas perceptible, que se escuchaban en la plaza, pero a la hora de asomarse por la ventana, no se veía absolutamente nada y dejaban de escucharse esos tétricos gritos, a los cuales se fue acostumbrando hasta que llegó el momento que dejó de percibirlos, como todos los demás vecinos que ya ni siquiera se daban cuenta de eso. Otra cosa que le pasó fue que un día llegó como a las 3 de la mañana de un convivio del trabajo. Cuando llega al piso de su departamento, se da cuenta que a unos cuantos metros de su puerta había un joven como de unos 20 años, sentado, agachado, como si estuviera durmiendo. Decía mi tío que al verlo no se alertó ni se preocupó, ya que no se veía que fuera una mala persona. Más bien parecía un estudiante, ya que vestía bien y hasta mochila llevaba. En eso mi tío saca su llave para abrir la puerta de su departamento, cuando se pone a pensar en aquel joven. Era seguro que necesitaba ayuda. En eso se da la vuelta para hablar y ayudar a ese chico, pero cuando voltea a verlo, ya no estaba. Eso le asustó mucho porque aquel joven estaba cerca y solo fueron unos segundos que él lo dejó de ver. Era imposible que se hubiera levantado y se hubiera ido corriendo, ya que lo hubiera escuchado, y más a esa hora de la madrugada, que no había nada de ruido. Las siguientes historias no las vivió directamente mi tío, pero unos vecinos se las contaron. El corredor fantasma. Uno de sus vecinos, que le llamaremos Venancio, le platicó que en una ocasión llegaba tarde de una fiesta familiar. Eran como las 3 de la mañana, cuando el taxi lo dejó a él y a su esposa cerca de la Plaza de las Tres Culturas, la cual tenían que cruzar para llegar a su departamento. Cuando apenas habían cruzado un pequeño tramo de la plaza, don Venancio se detiene y se le ocurre sacar un cigarro, ya que a él le gustaba fumar. En ese momento su esposa le dice: «Mira, ese joven salió a correr muy temprano», a lo que don Venancio voltea y ve a un joven como de unos 20 años, con ropa deportiva, trotando sobre la plaza, y le dice: «De seguro no ha de poder dormir». En eso, aquel corredor pasa a unos cuantos metros de ellos, y cuenta que sintieron una ráfaga de frío muy fuerte que pasó en ese preciso instante. Don Venancio trata de saludar a ese joven, pero no le hace caso y se sigue derecho, a lo que dice: «De seguro traía audífonos y ni siquiera me escuchó», y procede a prender su cigarro, pero su encendedor ya no servía, a lo que se le ocurre ir con este corredor misterioso y preguntarle si trae encendedor, a lo que su esposa le dice que era seguro que aquel chico deportista no fumara, pero eso no le importó a don Venancio y se dirigió a ese corredor que estaba parado como calentando para seguir corriendo.
En eso don Venancio tropieza, afortunadamente no cae, pero su esposa deja salir un grito ahogado y al voltear a verla, la ve con la cara de susto, tapándose la boca, evitando gritar, y le señala a donde estaba aquel corredor. Pero a la hora de voltear no ve nada y su esposa le dice que aquel joven se esfumó de la nada, a lo que don Venancio usó el sentido común y se dio cuenta que su esposa decía la verdad, ya que él solo le quitó la mirada por unos segundos y ya no estaba. En eso, pues ya los dos salieron apresurados hasta su departamento y tardaron en volver a llegar tarde desde esa vez, y con el tiempo se dieron cuenta que aquel fantasma era una leyenda de ese lugar. El portal dimensional. Otra historia que le contaron a mi tío fue de otro vecino, pero más joven, que le llamaremos Jorge, quien platica a mi tío que era un chico que le gustaba mucho ir de fiesta y luego ingerir sustancias tóxicas, por lo cual no le cree mucho a su historia, pero igual está interesante escucharla. Contaba que una vez, llegando de una fiesta, saliendo del metro Tlatelolco, ya casi cerca de las 12 de la noche, a punto de cerrar dice que salió de la estación del metro y vio que todo estaba muy oscuro, que el alumbrado público al parecer no funcionaba, pero había luna llena y con esa luz bastaba para llegar a su departamento. Cuenta que ya empezó a caminar rumbo a su departamento, cuando empezó a escuchar a lo lejos gritos y disparos, pero él volteaba a ver para todos lados y no veía nada de gente, solo sombras que corrían a lo lejos. En eso se apresura el paso, ya muy asustado. Cuando apenas llevaba recorrido unos cuantos metros, ve a una pareja de jóvenes en el piso. El chico estaba tirado con líquido rojo en el abdomen y la chica lo abrazaba pidiendo ayuda, a lo que Jorge decide regresar a la estación de metro, corriendo a todo lo que daba, logrando llegar antes de que lo cerraran. Llegando a la estación fue de inmediato con uno de los policías que cuidaba la estación y le contó todo, pero dice que el policía le llegó el aroma a alcohol que traía y no le creyó absolutamente nada, pero igual lo acompañó. Al parecer era buena onda ese policía. Bueno, ya salieron a la estación y ya funcionaba bien el alumbrado público. Estaba todo bien iluminado, ya no se escuchaban gritos ni nada fuera de lo normal, y cuando llegaron al lugar donde estaba aquella pareja, no había ni rastro del líquido rojo. Jorge se quedó parado pensando, tratando de asimilar lo que estaba pasando, y el policía solo le dio risa y le dijo: «No, mi amigo, si vienes bien fumado, ya vete a descansar a tu casa». Se dio la vuelta y se fue, y pues Jorge jura que lo que había visto era real. Bueno amigos, hasta aquí estas historias, espero les hayan gustado. Recuerden darle like y suscribirse, y nos vemos en el próximo video. Bye.